Asociación Sonrisas KCNQ2 nos comprometemos a una labor de información y difusión para que todo el mundo conozca las enfermedades raras y sepa cómo se vive con la discapacidad. Para ello, lo que os ofrecemos en este momento es traer a los mejores profesionales que podemos encontrar y con ellos hacer una mesa redonda, hacer unas conversaciones que hemos bautizado las conversaciones bajo el hórreo, para que podáis conocer todos estos temas que nos parecen de interés máximo. El primer tema que vamos a abordar es la investigación, algo tan fundamental para nosotros que convivimos con personas con enfermedades raras, que convivimos con la discapacidad, y vamos a intentar abordarlo desde diferentes puntos de vista. Bienvenidos a las conversaciones desde el hórreo. Y para ello nos hemos trasladado a los apartamentos rurales La Llevanza, en Oviedo. Allí, debajo de su hórreo, hemos charlado, nos hemos ido a charlar con 4 personas fantásticas que se han prestado a este primer capítulo, que no será el único, y os voy a decir quiénes son. Tenemos a Carmen Fons, que es jefe de neuropediatría del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y responsable del proyecto de investigación de la encefalopatía KCNQ2. Tendremos a Ignacio Málaga, que es neuropediatra en el Hospital Universitario Central de Asturias y presidente de la Sociedad Española de Neuropediatría. El doctor Málaga tiene numerosos artículos publicados, sobre todo en el ámbito de los trastornos del espectro autista, TDAH y epilepsia. También estará con nosotros Pedro Lazo-Vikovsky, que es coordinador del programa de oncología translacional en el Centro de Investigación del Cáncer, profesor de investigación para el Instituto de Biología Molecular del CSIC, así como titular de la Cátedra UNESCO de Medicina Molecular en varias universidades. Su investigación actual tiene que ver con células tumorales, así como con algunas enfermedades neurodegenerativas. Y desde luego estará con nosotros Carlos López Otín. Es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, donde realiza su labor docente e investigadora desde 1987. Es investigador del cáncer y otras enfermedades hereditarias, sobre todo relacionadas con el envejecimiento. Carlos López Otín también formó parte del equipo que realizó la primera secuenciación del genoma humano. Para abordar este primer tema que hemos elegido, la investigación, para estas conversaciones bajo el hórreo en los apartamentos rurales La Llevanza, en Oviedo, es necesario que aportemos algunos datos de cómo está la investigación en España. El presupuesto público para ciencia e investigación en España es de 3.232 millones de euros, lo que supone 1.204 millones de euros, un 59,4% más que en 2020. Hablaremos de si este incremento solamente tiene que ver con el COVID. Según palabras de Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación, se pretende reforzar la investigación biosanitaria y de salud pública, entre otras medidas. La inversión en ciencia en España supone el 1,2% del Producto Interior Bruto, frente a la media europea, que es del 2%. En Estados Unidos sube a un 3%. Me pregunto si las autoridades europeas no tienen nada que decir o exigir a España. Según la Organización Mundial de la Salud, existen unas 7.000 enfermedades raras, que afectan a un 7% de la población mundial. Eso cuando se llega a tener un diagnóstico, porque en la mayoría de ellas hay un gran retraso diagnóstico, incluso varios años. Al no haber investigación suficiente sobre la mayoría de ellas, existe un desconocimiento de la enfermedad, tanto por parte del paciente como muchas veces del profesional médico. En este punto me pregunto que si hubiera más investigación, ¿el retraso diagnóstico sería menor? En España existen alrededor de 450 proyectos de investigación en enfermedades raras, lo que supone que el 80% de las mismas no se investiga. Entonces, ¿cuáles son los criterios para poner en marcha un proyecto de investigación? ¿Qué podemos hacer desde aquí? De momento, hablar con los profesionales y que nos expliquen cómo ven y viven ellos estas cuestiones. Comenzamos las conversaciones desde el hórreo con una exposición de la doctora Carmen Fons, que nos ha hecho sobre cuál es el estado actual de la investigación en España en enfermedades neurológicas pediátricas. Bien, perfecto.
Bueno, pues os voy a mostrar un poco la complejidad de nuestro día a día. Ya sabéis que las enfermedades neurológicas pediátricas, y hablaremos de neurológicas porque es el tema del día, son completamente diferentes a las patologías del adulto. Patologías como demencia, Parkinson, ictus, patologías en las que se ha invertido y se invierte muchísimo dinero de investigación. Nosotros nos encontramos con un cerebro que no solo es más pequeño de volumen, sino que está sufriendo una cantidad de cambios sinápticos y de desarrollo ya en el periodo fetal y luego hasta la edad adolescente. ¿Qué vemos nosotros en edad pediátrica? Trastornos del neurodesarrollo, parálisis cerebral y una gran cantidad de enfermedades neurogenéticas, la mayoría de ellas minoritarias o de una frecuencia muy baja. ¿Cuáles son las características? Pues enfermedades minoritarias, como os decía, de alta no altísima complejidad, que tenemos escasos tratamientos para estas múltiples enfermedades, como comentaba Covadonga, y que la mayor parte de estas enfermedades tienen un elevado impacto en todo el ciclo vital de ese paciente. Las enfermedades minoritarias, como decía Covadonga, os pongo 4 cifras. 3 millones de personas en España sufren enfermedades minoritarias y solamente un 5% tienen tratamiento. 2 de 3 de estos pacientes debutan antes de los 2 años, con lo cual el neuropediatra los ve y además el 75-85% de estos pacientes presentan clínica neurológica o afectación severa del neurodesarrollo. Y son complejas, ¿por qué son complejas? Porque tienen unas necesidades educativas especiales, porque el manejo médico es multidisciplinar, porque hay una gran complejidad de integrar estos pacientes a la comunidad, requieren de unas necesidades sociales importantes y también estas enfermedades tienen un elevado impacto también en el entorno familiar. Y el elevado impacto en todo el ciclo vital, que es lo que ya os comentaba. Entonces, con estas características que os he comentado, es fundamental tener un diagnóstico y un tratamiento, pero no a la edad adulta o casi adulta, sino tener un diagnóstico y un tratamiento muy precoz, cuando ese sistema nervioso todavía está en fase presintomática, en fase muy poco sintomática, para poder trabajar ese cerebro y establecer tratamientos a esas edades. Entonces, la medicina, pensando un poco cómo hemos avanzado, ha avanzado desde la observación. En el siglo pasado nosotros observábamos una serie de signos y síntomas y hacíamos diagnósticos sindrómicos. Pero esto completamente ha cambiado. Ahora podemos hacer diagnósticos moleculares precisos gracias a todos los avances. Además, hoy tenemos aquí un gran experto mundial. Todos los avances de medicina molecular, medicina neuroradiológica, todas las ómicas, nos ayudan a tener estos diagnósticos más precisos, aunque nos queda mucho por avanzar. ¿Esto a qué nos ayudará? A estar bien situados en la medicina del siglo XXI, que es la medicina de las terapias personalizadas. Hemos pasado de la observación de síntomas y tratamientos sintomáticos a lo que nos espera ahora en el futuro, que son trabajar en investigación principalmente básica, translacional, en terapias personalizadas. Y un poco el ejemplo, pues el diagnóstico de precisión es multimodal, genético, bioquímico, anatomopatológico, técnicas novedosas de neuroimagen que nos ayuda a establecer nuevos biomarcadores. ¿Para qué? Para diagnosticar mejor a los pacientes, para saber si esos tratamientos están haciendo un efecto no solo clínico, sino también funcional. Y neurofisiológico. Las herramientas de inteligencia artificial evidentemente nos ayudarán muchísimo a estos diagnósticos precoces y de precisión. Y las terapias que os comentaba, nuevas terapias génicas, de neuromodulación, farmacológicas, dietéticas, siempre sin olvidarnos del apoyo a las familias, la rehabilitación, que también son muy habituales. Y aquí simplemente mi última diapo era, hablando de investigación, gracias pues a un proyecto que había en mente, un proyecto escrito, necesitábamos financiación sobre una canalopatía, la canalopatía KCNQ2, pues el esfuerzo de Covadonga principalmente, hemos conseguido el objetivo, este año vamos a sacar algunos papers y bueno, que muchas veces las financiaciones vienen de obras sociales, de donantes altruistas, etcétera, etcétera. Nada, os quería comentar solo esto.
de mi intervención para no olvidarme de ninguno de los puntos. Y nada, que para el clínico realmente es un hándicap hacer buenos diagnósticos genéticos y no poder tratar a los pacientes de forma personalizada y ver cómo poco a poco su enfermedad va avanzando. Y esperemos que en un futuro, pues bueno, los básicos, los que trabajáis en los laboratorios, nos podáis ayudar a poder cumplir este sueño de poder tratar correctamente y mejorar la calidad de vida, que es nuestro principal objetivo, nuestra misión de nuestros pacientes. Bueno, esto es maravilloso lo que acabas de hacer, nos acabas de explicar de una forma tan sencilla para que todo el mundo lo entienda, pues cómo es el proceso. El proceso a veces, no sé si decir utópico, ¿no? Porque nos enfrentamos también bueno, a ese desconocimiento, los padres, de no saber a dónde ir, no saber a quién acudir, o no dar con, bueno, con las terapias o con el sitio adecuado, vamos a decir. Me gustaría enlazar un poco. Tenemos a los mejores en España, o sea, de los mejores, lo acabamos de ver, ¿no? ¿Por qué se invierte? Tenemos grandes investigadores, grandes, maravillosos, gente con un nivel científico elevadísimo. Tenemos que empezar a trabajar coordinadamente con gente de los laboratorios, nosotros aportar la parte clínica. Y aquí hay un ejemplo porque hemos estado trabajando conjuntamente con Pedro. Se acaba de publicar un paper, realmente ha sido maravillosa esa colaboración y eso es un pequeño ejemplo. Seguro que en un futuro empezamos a trabajar más con científicos que tenemos en España. Sí. ¿Y quién tiene que coordinar eso? ¿Qué podemos aportar para que todo eso suceda? Porque si sucede, está claro que hay un beneficio, ¿no? Y un beneficio para la sociedad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aportar los demás para poder hacer eso? No sé, decírmelos. Yo creo que también es complicado. Igual Nacho también puede decir algo de eso. Nosotros estamos enfocados mucho a la medicina asistencial. No sé, Nacho, en su caso, pero hay poca liberación para hacer investigación, hay poco médico neuropediatra con un perfil investigador para poder desarrollar esos proyectos, ¿no, Nacho? Quedado silenciado. La clave sería cómo vincular a los investigadores de laboratorio más que no hacen asistencia con los clínicos, ¿no? Aquí tenemos otros dos miembros de la mesa, ¿no? que se encuentran a menudo probablemente con cómo llevar la investigación a la clínica y la clínica a la investigación, ¿no? Claro. Esa sería la clave, ¿no? Poder para no copar los clínicos, a ver qué opinan ellos, ¿no? Que esta es la clave, yo creo, de cómo podemos coordinar todo esto. Pues yo en este caso sí creo que puedo decirte cuál es la situación más o menos real, puesto que mi aterrizaje en enfermedades raras fue por Alonso. O sea, yo sigo trabajando en cáncer, pero fue por Alonso. Y estamos en un hospital universitario, o sea, que no es el top, pero bueno, es un hospital razonable y esa es la situación en la mayoría de los centros, pero los pacientes son raros todos individualmente y cada uno está en su sitio, no están concentrados en Madrid o en Barcelona, que tienen más posibilidades. Y tú sabes cuál fue tu situación cuando fuiste al hospital aquí. Eso está pasando en el 98% de los hospitales españoles. Bueno, yo tengo que decir... El niño con un problema... perdona, Pedro, tengo que decir que Alonso, su primer diagnóstico fue parálisis cerebral. Y ya. Bueno, pero es que eso es una caja negra. Para todo lo que no sabes y que tienes un problema en un niño muy pequeño de un desarrollo neurológico importante, si no sabes cuál es la causa, parálisis cerebral. Que al principio, o sea, en la parálisis cerebral está cambiando, digamos, el origen de la patología esa. En realidad, la mayoría de los niños de parálisis cerebral no sabemos lo que tienen. Hace unos años sí tenías un problema en el parto, había habido
el niño ha compensado una diabetes de la madre y luego ha tenido una hipoglucemia y tiene daño cerebral. Esas cosas pasaban antes, ahora ya pasan mucho menos. Y ahora la mayoría de los niños no sabemos realmente lo que tienen. En la mayoría de los sitios, o sea, los clínicos, eso lo sabéis mejor los que estáis en el hospital, o sea, tenéis la carga asistencial y la mayoría de los hospitales, los clínicos, es que no saben ni quién puede resolver el problema. Entonces el niño pues lo tratan sintomáticamente y hacen lo que pueden. Luego hay otro segundo problema. Tú tuviste mucha suerte porque dio la casualidad, tú viniste por algo que yo publiqué y salió en la prensa local, si no, no hubieras venido, pero esa fue la razón, por las atrofias muscular espinal. Pero en la mayoría de los sitios, si no se da esa casualidad de que hay alguien que le interese o que se interese, el básico no va a saber que existe ese niño. Con lo cual nunca va a participar y normalmente el clínico no sabe ni que a lo mejor tiene alguien que te puede resolver el problema al lado. En tu caso, en el hospital clínico no sabía que yo estaba en el edificio de al lado. Fue porque tú viniste por una cosa, una entrevista que me hicieron para la tele local. O sea, fue así de simple. Y esa es la mayoría, la situación real en la mayoría de los sitios, es que ni el clínico sabe quién puede resolver el problema, ni los padres realmente saben a dónde ir. Claro, efectivamente, por eso, bueno, pues esta y labor o este afán de labor divulgativa, ¿no? Para que no nos encontremos. Yo tuve suerte de encontrar aquel artículo y tengo la suerte de saber discernir entre informaciones o saber buscar información, pero no todo el mundo tiene esa suerte o no todo el mundo tiene pues esa oportunidad. Entonces, creo que por eso es muy, muy importante. ¿Por qué interesa tan poco la investigación? Vamos a meternos ya bueno, ahí en problemillas. ¿Por qué interesa tan poco la investigación en las enfermedades raras o en algunos tipos de cáncer, ¿no? Vosotros que lo estáis viviendo, ¿por qué interesa poco? ¿Por qué tiene que haber una financiación pública, una financiación privada? ¿Por qué muchas veces las asociaciones o los propios padres somos los que tenemos que tener la iniciativa en esa financiación? ¿Por qué? ¿Por qué no interesamos a nadie? esos casos, desde el punto de vista de la población, no existen. Existe el problema en la familia, pero es que en realidad la gente no sabe que existen esos casos porque el niño es muy pequeñito, él no puede hacer una especie de lobby, por llamarlo de alguna manera. Cáncer es una enfermedad frecuente. Estamos hasta a saturación de cáncer de mama porque tiene un lobby muy fuerte, pero la mujer se está muriendo de cáncer de pulmón, ya más que de mama. Y es simplemente que no tienen visibilidad. El paciente de cáncer avanzado se muere, luego ya no tiene lobby porque se ha muerto. Mama, que tiene un diagnóstico relativamente mucho más fácil, el diagnóstico precoz, tiene un grupo de supervivientes muy grande que puede hacer un lobby muy fuerte. Eso, incluso un cáncer que es frecuente y conocido, distorsiona mucho la inversión. Pero en el caso de los niños pequeños, que al final quien pelea por ellos son las madres fundamentalmente, están aisladas totalmente. Y luego cada niño es diferente. Con lo cual realmente eso existe el problema en la familia, lo conoce el pediatra que lleva el niño, pero fuera de ese círculo muy poca gente sabe que existe. Y si no existe, pues nadie lo tiene en cuenta. Pero el problema de las enfermedades, yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo del cerebro, en cierto modo. Y ahí entran claramente todas las enfermedades neurodegenerativas. O sea, a mí me gusta más la neuro. Bueno, de hecho yo estoy en ciencia por la neuro, no por el cáncer, cuando yo estaba en pediatría. Y estamos dando muy pequeños pasitos. Tenemos la capacidad diagnóstica, vale, que la hay. Desde el punto de vista de que podemos identificar las mutaciones. Ahora aquí en Salamanca en teoría no lo hacen. Te hacen los paneles corrientes, los demás los envían al mismo sitio que todo el mundo en Barcelona, vamos. Donde los envían, donde los hacen. Pero ahí yo sí he encontrado que también hay otro problema en los centros de diagnóstico, que, o sea, hay que tener en cuenta que en España la genética médica no existe como especialidad. Es el mismo problema que hace 25 años pasó con la inmunología.
sea, no existe la especialidad en genética médica. Entonces tienes que encontrar a alguien que sepa capaz de mezclar la parte del diagnóstico molecular, que obviamente se puede hacer perfectamente hoy en día, pero otra cosa es interpretar esos datos. O sea, no es decir, las enfermedades raras conocidas las diagnosticamos todas. Las enfermedades raras desconocidas están ahí y nadie las identifica, que eso es lo que me ha pasado a mí. O sea, tengo el primer caso en Europa, hay 14 casos en el mundo y encima es recesiva. Y se dan en poblaciones matrimonios que son primos hermanos o en grupos que tienen una alta endogamia, población judía ultraortodoxa, población palestina o grupos en clústeres así. Y son recesivos. Y ahora hay 23 casos en el mundo. Yo he caracterizado 3 de ellos, pero en España solo 1. Y la frecuencia de 1 en 1.000.000. Si la frecuencia de 1 en 1.000.000, para que 2 que sean portadores se junten, las probabilidades son 0 o casi 0. Con lo cual eso no le va a interesar a nadie, salvo el problema del que tiene un niño que porque sean primos o lo que sea, lo tiene. El caso español vino a mí por la misma razón que tú viniste. No fue por otra cosa, o sea, se encontraron con el problema y de hecho pues fue por lo que se le hizo el exoma y salió lo que salió y ha salido muy bonita la historia. Y ahora me ha venido otro caso que viene de París, pero es una familia de Senegal. Es exactamente lo mismo, es que no existen. Claro. Porque una persona que es portadora en 1.000.000, pues no le hacen ni caso. Claro, y por lo que dices también, y bueno, pues por ciertos escritos que he estado leyendo, ¿no? En varias ocasiones me he encontrado médicos o científicos que dicen que hay un gran problema burocrático, que eso ralentiza mucho el trabajo. No sé si Carlos, por ejemplo, en este caso se habrá encontrado en esa situación. O sea, ¿por qué hay un problema burocrático? España es de verdad el país de la burocracia, ¿no? Y que además nos enfrentemos a este tipo de burocracias cuando necesitamos una respuesta rápida, es un poco absurdo, ¿no? ¿Qué te parece, Carlos? ¿Tú te enfrentaste a esta situación? A la burocracia siempre, siempre. Y hay que saber que pierdes siempre también, ¿eh? Bueno, yo creo que los problemas burocráticos han surgido en parte porque ha habido que afrontar pues, nuevos usos éticos, acostumbrarse a unos conceptos muy nuevos. A mí lo que me gustaría, Covadonga, es dar después de la presentación que ha hecho Carmen, que ha sido muy buena como introducción, mostrar un poco, porque esto, el objetivo es que lo escuche mucha gente, ¿no? Y que sepan, tengan unas pautas de cómo orientarse, ¿no? Hay que distinguir muy claro lo que es el diagnóstico, la investigación y los tratamientos que pueden surgir de eso. O sea, hay 3 vías que son muy diferentes, ¿no? La primera, el diagnóstico, yo recuerdo, nuestro laboratorio, como el de Pedro, no es un laboratorio de enfermedades raras ni de diagnóstico de enfermedades raras, ni muchísimo menos. Tiene unos objetivos definidos hace décadas, 30 años en mi caso, 30 y tantos, y eso es lo que es un proyecto de investigación y una línea. Una línea de investigación no cambia de un día para otro. Bueno, esto es muy importante entenderlo, ¿no? Pero hace más de 30 años aproximadamente, al tiempo que vine aquí a Asturias, trabajaba en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, y tuve la oportunidad de contribuir al primer diagnóstico en mi vida de una enfermedad, diagnóstico molecular de una enfermedad hereditaria, que contribuyó a erradicar esa enfermedad por consejo genético. Esto me impresionó muchísimo, ¿no? Porque era una enfermedad letal y en
en Islandia, en pacientes islandeses, y el diagnóstico molecular de una manera muy rudimentaria, muy rudimentaria, con las primeras estrategias de secuenciación de genomas manuales. Ahora esto es impensable, ni se explica ya en clase porque es historia antigua. Pues conseguimos definir la causa de esa enfermedad y trazar todos los portadores y por consejo genético erradicarla completamente. Esto me hizo ver que había una laguna importantísima de conocimiento, pero no había tecnología para afrontarlo. Hoy existe esta tecnología. Desde 2010 aproximadamente se pueden descifrar genomas con cierta facilidad y de una manera accesible y barata. Hay pocos interpretadores de genomas todavía. Pero en España, desde aquí, desde Oviedo, en colaboración con el Hospital Clínico de Barcelona y con otros centros, incluyendo el Hospital de Salamanca, pues completamos los primeros genomas de pacientes con leucemia. Llegamos hasta 500 genomas de pacientes con leucemia. ¿Por qué se pudo hacer con esto? Pues por lo que decía Pedro, porque hay muchísimos casos de cáncer. En España hay 277.000 diagnósticos de cáncer el año pasado o el anterior, o sea que nos movemos en esas cifras, 100.000 muertos cada año, ¿no? Esto hace que sea un problema que además es universal, no se libra a nadie, y haya más recursos mundiales. Pocas veces en España, lo has dicho con tus cifras, Covadonga, el diferencial español es enorme con respecto a los países de alrededor. Luego nos extrañamos de que haya pocas oportunidades de ser competitivo. Para ser competitivo aquí, o se buscan los recursos fuera es en Europa, eso, donde tienes que competir en igualdad de condiciones, con aquellos que en su entorno hay muchísimos más recursos. O sea, es muy difícil, ¿no? Esto desanima a muchos que intentan, piden estos recursos, no los consiguen porque es una competencia enorme, pero los hay. Y hay proyectos específicos y grandes financiaciones de fundaciones muy potentes para problemas como el cáncer. Pero no hay que verlo como algo negativo, porque gracias a que nosotros utilizamos estos recursos para la investigación de los genomas del cáncer, desarrollamos la tecnología para en 2011 identificar uno de los primeros casos del mundo de enfermedades diagnosticadas mediante exomas, mediante análisis de genomas en familias. Y esto pues es un gran logro porque esto fue en 2011, ya digo que fue de los primeros casos en el mundo, fue una enfermedad que descubrimos nosotros y le pusimos nombre, el síndrome de Néstor y Guillermo. Y fíjate si es raro, fijaros todos que son 2 pacientes en el mundo, 2. Y en todos estos años solamente ha aparecido recientemente una niña que nació en México y que tiene la misma enfermedad causada por la misma mutación que Néstor y Guillermo. Luego son enfermedades que no son raras, son ultra raras, ultra minoritarias, como me gusta llamarlas a mí, porque no olvidemos que raro tiene un pequeño estigma el nombre, ¿no? Y raras serán para los de fuera, pero para la enfermedad de Alonso para ti no es nada rara, Covadonga. Es la enfermedad que os ha cambiado la vida en la familia. Luego será minoritaria porque no hay más casos. O sea, los hay, pero no hay muchos. Pero no es rara. Es poco frecuente, ¿no? Pero ese concepto de rara a mí me preocupa porque a veces, bueno, en alguna enfermedad que estudio yo no puedo poner imágenes de los niños porque tienen unos fenotipos muy agresivos y son considerados por algunos grupos de haters como extraterrestres y entonces escriben continuamente a ellos y a sus familias diciendo que tienen que ser exterminados. Es así de dura la vida, ¿no? Esta vida en la que nos movemos ahora, ¿no? Bueno, diagnóstico. Desde 2011, fíjate si hemos avanzado, porque ahora hay lo que llamaba Pedro paneles, que a mucha gente no sabe qué es, pero es, bueno, una vez que hay un diagnóstico
clínico más o menos aproximado. Es muy difícil muchas veces, ¿no? Esto Nacho y Carmen lo saben muy bien, ¿no? Muy, muy difícil, pero un diagnóstico aproximado, pues se puede hacer un análisis genético dirigido para analizar en una primera instancia todos aquellos genes que se han relacionado sus alteraciones con esas enfermedades o esas posibles enfermedades candidatas. Y ese análisis es muy barato y es muy sencillo de interpretar. No requiere leer un genoma que tiene 3.000 millones de piezas de letras químicas y solo con una que esté cambiada, por ejemplo en Néstor y Guillermo es una solo la que estaba cambiada, es suficiente para generar una enfermedad devastadora. Bueno, pues hoy se pueden hacer los paneles de genes para diagnosticar genes candidatos que pueden estar alterados en enfermedades con sospecha clínica candidata de ser esa. Y hay muchos paneles de este tipo ya y el diagnóstico tendría que ser muy rápido. Eso es lo primero. Después hay otro nivel, enfermedades desconocidas. Puede salir en ese panel que no hay ninguna alteración en esos genes. Puede ser que no haya, que sea una enfermedad nueva, completamente nueva. Pedro hablaba ahora de ellos han diagnosticado un caso nuevo de una enfermedad que tiene unos pocos casos en el mundo, pero también hay enfermedades nuevas completamente, incluso con frecuencia creciente. Son las llamadas enfermedades de novo, en las que los padres no tienen ningún problema y pues el caso de Alonso pues seguramente es una enfermedad de novo, no conozco bien los detalles, pero son de novo. O sea, son distintas de las hereditarias, pero son enfermedades genéticas porque surgen por alteración en los genes. En el caso de las enfermedades de novo, en el desarrollo embrionario o por alteraciones tardías en las células reproductivas de los progenitores o las enfermedades hereditarias de toda la vida. Bueno, pues esa parte de diagnóstico no hay excusa. No hay excusa de financiación tampoco, porque no es extraordinariamente caro. No es algo que sea carísimo. Cuesta muchísimo más la estancia de los niños en los hospitales, a veces en una situación durísima, que no tener un diagnóstico que oriente, ¿no? Luego, este es el primer campo de batalla y hoy, en estos días de las enfermedades raras, hay que insistir sobre eso, ¿no? Hay que diagnosticar, pero sin pausa. ¿Cómo se resuelve esto? En España hay algunos centros. Carmen trabaja en uno de ellos, San Juan de Dios, extraordinario. Ayer estuve con el director de Paco Palau, que es el director de todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Que no sea patrimonio de 2 o 3 o 5 centros en España en cuanto a diagnóstico, ¿no? Que todos los hospitales, incluso los pequeños, a donde llegan los pacientes antes de ser derivados a sitios más grandes, que acaban pues por crear una saturación. Me imagino, Carmen, pues siempre saturados. Allí os imagino siempre saturados y lo he vivido con algunos casos. Y aquí, a otro nivel, pues pasa lo mismo. Nacho, un día tuve una conversación clarividente con él. Me dijo, mira, Carlos, no te voy a poder ayudar porque no doy más de sí. Es que hay que decir las cosas así de claras, ¿no? Tú puedes hacer un diagnóstico molecular porque te involucras en ello, ¿no? Nosotros usábamos mis propios recursos, lo que yo podía conseguir por donde fuera para estudiar no paneles, sino los genomas completos, porque a nosotros nos llega aquello, como a Pedro, aquello que nadie ha estudiado porque se sale de la norma, aquello que en un panel no se encuentra, ¿no? Entonces hay que pasar al siguiente nivel, que es descifrar exomas o descifrar genomas completos. Es súper interesante esto que comentas, que ahora mismo por práctica clínica habitual y diaria, el array es el screening que todos los niños con trastornos del neurodesarrollo tienen su array, o sea, vienen a consulta con el array, y en la mayor parte de centros españoles también se utiliza el exoma clínico, los paneles de síntomas, etc.
la conclusión que hemos llegado personalmente es que en enfermedades no raras, sino minoritarias, muchas veces el panel no es útil. A mí, por lo menos, muchos niños sí que llegan al diagnóstico, algunos llegan al diagnóstico, otros tenemos que ir a tecnologías tipo exoma completo. Actualmente hacemos una primera prueba con o bien un panel de síntomas o de síndromes, pues epilepsias, etcétera. Nosotros en nuestro centro hacemos un exoma clínico de 6.000 genes y el problema que nos encontramos son las variantes de significado incierto. Claro. Entonces, esto es el hándicap de cada día, que tú dices, sí, es que este gen podría ser compatible con el fenotipo, ya, pero es que no es una variante patógena, pero tampoco es una variante benigna, tampoco lo presenta la población general. Y esto para nosotros es el gran hándicap. Entonces nos tenemos que ir a laboratorios expertos, haznos el estudio funcional de ese canal de potasio que tiene un KCNQ2, pero es una BOUS, una variante de significado incierto. Entonces yo creo que vamos abocados a seguir trabajando, a pesar de tener toda esta tecnología diagnóstica que nos ha ayudado inmensamente. Seguimos necesitando a los básicos para hacer los estudios funcionales de esas variantes que pueden ser compatibles con el fenotipo, pero muchas veces necesitas confirmar esa variante, significado incierto. Yo diagnosticar a un paciente, aunque sea de novo, porque a veces las de novo, o sea, variante significado incierto de novo ya es likely pathogenic, pero igualmente es de gran complejidad. O sea, los neuropediatras hace 6 años no sabíamos ni lo que era un exoma. Y ahora hemos tenido que estudiar a marchas forzosas durante 5 años, parece que seamos genetistas en lugar de neuropediatras. No sé si te pasa a ti, Nacho, que yo a veces pienso, pero si yo soy neuropediatra y parezco genetista, por eso, ¿no? Que lo que comentabas, Carlos, tienes toda la razón, es decir, todos los niños españoles tendrían que tener acceso a unos mínimos. Actualmente para mí un mínimo ya es hacerle un exoma, ya sea un panel o un exoma clínico, y luego pasar al plan B, que también es de gran complejidad porque aún nos aportará muchas más variantes de significado incierto. ¿Qué podemos aportar los clínicos? ¿Qué os podemos aportar a la gente que hace diagnósticos, ya sea para diagnóstico o para investigación? Ultrafenotipar al paciente, es decir, el paciente tiene que estar muy bien caracterizado clínicamente, muy bien, a pesar de que sabemos ahora que un KCNQ2 puede tener un espectro clínico completamente diferente, pero eso es nuestra misión, o sea, en el mundo en la era de la genética, porque estamos en la era de la genética, de los diagnósticos genéticos, nosotros como clínicos lo que hemos de aportar es esto, el conocimiento que tenemos en el abordaje sintomático de los pacientes, en el fenotipo, fenotipar bien a estos pacientes, porque seguramente en unos años vendrán herramientas de inteligencia artificial que fusionarán todo nuestro conocimiento clínico, todos los síntomas clínicos, los convertirán en un lenguaje de inteligencia artificial y con la información genética saldrá el diagnóstico, que yo creo que ahora va por allí un poco la medicina. Claro, pero sí estoy de acuerdo con... Claro, lo único que está, bueno, es fenomenal, ya tenemos un diagnóstico, tenemos herramientas, como decís. Me quedo con esa fantástica frase de Carlos López Otín que dice, el diagnóstico podría ser muy rápido. Ese podría tendremos que exigirlo, ¿no? De alguna forma. Espero contribuir a ello. Sin duda, porque es factible. Es En algunos países se está empezando a hacer genomas completos de todos los niños al nacimiento, ¿vale? Ese es el plan. Luego la evolución en ese sentido va a ser extraordinaria. Lo que hay que hacer es perder el miedo a eso. O sea, Carmen se ha formado muy bien porque trabaja en un centro de élite total, pero insisto, hoy, a día de hoy, cualquier niño con una enfermedad minoritaria o cualquier paciente con cáncer, por poner 2 extremos, tiene que tener satisfecho el deseo de obtener información molecular, genómica, genética de su caso. Yo tuve la suerte de participar en la anotación del genoma humano, 2001,
2004 se acabó. 3.000 millones de dólares costó el proyecto del genoma humano. Hoy, por $1.000 se puede tener un genoma humano en una noche. Lo otro tardan 15 años en una noche. ¿Qué es lo que hace falta? Nueva formación, nuevos especialistas, transversalidad. Carmen, decías, yo soy neuropediatra, yo ya no sé qué soy porque he leído, mis hijos son médicos y yo les digo siempre que he leído muchísima más medicina que ellos, ¿no? Y la sigo con más atención. ¿Por qué? Pues vamos al segundo punto, ¿no? O sea, el primero es el diagnóstico. No puede ser que las familias estén perdidas en esto. Hay que habilitar, hay algún intento ahora mismo muy reciente del Instituto Carlos III para diseminar esta idea de que se pueden hacer más diagnósticos de los que se hacen. Y por supuesto, esto de los paneles, Carmen, a muchos sitios no llega todavía, ni saben qué son. Pero, por supuesto, que es insuficiente completamente, ¿no? Porque ahí se escapa todo lo nuevo, que es lo más raro de lo raro, ¿no? Que es lo que acude a nosotros al final, ¿no? Y allí sí que hay que hacer estudios de exomas completos, que allí obviamente tienen ya un nivel de análisis más elevado, necesitas una interpretación que ya no se hace habitualmente en casi ningún hospital de España, necesitas aporte externo, expertos externos, empresas, para un genoma completo. No es fácil de leer, O sea, aquí estamos en Oviedo, hemos leído miles de genomas de pacientes con cáncer, ¿no? Pero porque desarrollamos aquí nuestras propias herramientas de análisis informático porque no las había. Pero soy optimista muchísimo en esto, porque si en 2011 se descifraron los primeros exomas que dieron lugar al descubrimiento de nuevas enfermedades, han pasado 10 años y hoy en esto se ha crecido extraordinariamente, y se va a seguir avanzando, ¿no? En lo que sí soy mucho más pesimista, porque requiere un nivel de inversión y de conocimiento mucho mayores en las siguientes etapas. La número 2, la investigación. ¿De qué? No en la enfermedad exclusivamente, sino en las variantes de las que hablaba Carmen de significado incierto. Porque la biología no es una ciencia exacta, es una ciencia de probabilidades. Leer un genoma es una lectura de un mapa de probabilidades. No es 100% exacto, ni puedes asegurar si hay una variante que es la responsable del fenotipo o contribuyen otras. Por lo que leí, Pedro, el caso de Alonso es paradigmático en este sentido, ¿no? Tiene una mutación en el canal de potasio, pero además tiene otra serie de variantes que pueden contribuir al fenotipo y hacen de estas canalopatías unas enfermedades muy diversas, que incumplen un acontecimiento muy habitual y que en enfermedades que hemos estudiado nosotros sucede, que dependiendo de la posición del gen en la que se encuentra la mutación, los fenotipos son muy diversos, pero se pueden asociar a regiones. Hay 3 enfermedades que hemos descrito nosotros, nuevas, 2 más 1, podemos decir, una se conocía mucho, detalles clínicos. La mutación es en el mismo gen, pero en distintas regiones, y las enfermedades son completamente distintas en su evolución clínica y en su presentación. Absolutamente distintas. En una la supervivencia llega hasta los 25 años por ahora y en otra a 3 años ha sido lo máximo. Bueno, luego esa parte de investigación implica la información de dónde están los laboratorios capaces de hacer eso. Y esa parte, ¿quién la tiene que llevar a cabo? Pues la administración no ha demostrado una gran eficiencia en esto. En los hospitales la saturación es
total. Lo he vivido, lo veo con mi hija que me cuenta su día a día, es abrumador, ¿no? Pero falta formación también para buscar quién puede ser el que pueda hacerlo. Y después, por el lado de la investigación, aquí en esto faltan los recursos. Averiguar si una variante es causal, no vale solo correlativo, es causal, es la causa de una enfermedad minoritaria, es un proyecto de investigación por sí mismo. Un proyecto de investigación que puede rendir muy poco al grupo investigador. ¿Por qué? Porque puede no ser muy novedoso, con lo cual las publicaciones que surgen no son importantes y computan o son despreciadas por los paneles de distribución de recursos. Esto es así. Hay pocos recursos, se distribuyen de la manera, yo creo, más justa posible. Hace años que no estoy en estos paneles, pero creo que se distribuyen de manera justa, pero al haber tan pocos recursos, muchos se quedan fuera. Y entonces, ¿a qué grupo de investigación le puede interesar hacer unos análisis de validación de unas mutaciones, de unas enfermedades que son minoritarias y que no le va a dar rendimiento al laboratorio? Ni científico ni económico. Pues hace falta tener mucha empatía, ¿eh? Mucha empatía para buscar tú los recursos y dedicarte a ello, ¿no? Nosotros, bueno, solo añadir que en San Juan de Déu tenemos un laboratorio de translacional y estudios funcionales de variantes liderado por el doctor Palau y Janet Joenica, y realmente para nosotros es un lujo tener esta posibilidad. El diagnóstico queda claro. Las asociaciones tienen que presionar para que se diagnostique y que haya muchos más centros, no para el seguimiento clínico exclusivo de cada niño, porque los niños necesitan especialistas también para su tratamiento, ¿no? Pero, y ya digo, en España San Juan de Dios es por excelencia, he estado allí, sé cómo lo hacen y sé también, bueno, pues su profesionalidad absoluta. Hay otros centros en Madrid, hay algunos. Vale. Punto siguiente, el tratamiento, ¿no? El tratamiento, pues no es una broma, es muy difícil, a veces lejos de las posibilidades actuales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Seguir las innovaciones metodológicas, saber distinguir aquello que es aplicable de aquello que es todavía muy lejano. Por ejemplo, edición génica. Nosotros hemos desarrollado técnicas de edición génica para corregir enfermedades raras o rarísimas o minoritarias o ultraminoritarias. Las posibilidades de llevarlo a la práctica clínica a corto plazo son escasas, pero hay que avanzar. ¿Cómo se avanza? Estudiando las claves bioquímicas, las claves moleculares. Y estos son proyectos de investigación. Lo habéis hecho muy bien como asociación. Habéis buscado fondos y dais un proyecto a alguien que sabe. Hay que tener mucho cuidado. Los proyectos tienen que ser importantes. Los científicos aspiramos a ser muy profesionales. No vale la caridad, no valen las donaciones para pagar no se sabe qué. Tienen que ser fuertes para ser competitivos. Un proyecto importante que quiere aportar algo cuesta muchos miles de euros y no es para un año, cuesta muchísimo más. Luego, ¿cuál es vuestra misión aquí? Seleccionar grupos e interesarlos, que sean capaces de desviarse un poco de sus líneas de investigación y aprovechar su metodología desarrollada en sus laboratorios o implementada en sus laboratorios para otros problemas. El lenguaje bioquímico y genético es el mismo, 4 letras, son iguales, hay que adoptarlo a cada uno. Pero si no ofreces algo, ¿qué es lo que puedes ofrecer? Proyectos importantes. ¿Por qué? Porque la financiación pública cada vez se retrae. Las cifras siempre salen en los telediarios. Las realidades la puede contar Pedro, muy claro. ¿Cuántos grupos de la universidad están abocados a su desaparición? Yo he visto desaparecer a la inmensa mayoría.
Incluso los grupos buenos no pueden subsistir con la financiación actual, oficial, pública. Luego hay dos formas de afrontar esto. Una, las asociaciones deben hacerse fuertes y tomar responsabilidades, lo que yo llamo hacerse corresponsables de la salud, por un lado, y de la enfermedad, por otro. Hacerse corresponsables. Y esto se consigue pues buscando recursos y movilizándose. Hay algunas que han llegado lejísimos, han llegado hasta el tratamiento. Pero mínimo 10 años el caso mejor que yo conozco. Después, otra forma que hay que hacer es internacionalizarse, Covadonga. Hay canalopatías, pero no están solo en España, están en el mundo entero. En esto no hay distinción, las alteraciones genéticas no distinguen de ningún tipo de edad, raza, religión, estatus social, alcanzan a todos. La enfermedad a todos nos alcanza y a todos nos iguala, absolutamente. En ese sentido, hay que buscar contactos internacionales para hacerse fuerte, para que haya más pacientes, para que haya ensayos clínicos potentes y para que en un ensayo clínico potente una empresa farmacéutica encuentre interés y cambie la dimensión completamente. Hablando de ensayos clínicos, creo que estamos cerca ya, Covadonga. Un ensayo clínico KCNQ2 que ahora en Estados Unidos va a empezar y en principio comunicarán a los centros que hemos optado alrededor de abril, justo para KCNQ2, un tratamiento personalizado para el canal. También me consta, nosotros tenemos la suerte también que estamos dentro de la red europea de epilepsias complejas, dentro de la red europea de epilepsias complejas que se llama EpiCare. Es una red prácticamente asistencial, pero que está en contacto con laboratorios para todo el tema de ensayos clínicos y también con centros de investigación. Entonces, ahora mismo en canalopatías, en SCN2A, en otras canalopatías, ya se está empezando pronto, creo, clinical trials de oligonucleótidos antisentido, que no es bien una terapia génica, pero que puede ser un gran avance, como ha sido en la atrofia muscular espinal. Entonces, avances, centros que hacen investigación en este tipo de enfermedades, si estamos al día, si el clínico está al día, si hay centros de referencia nacionales en estas enfermedades minoritarias. Sabemos en qué momento aparece un ensayo clínico en Italia, en Australia, donde sea, tenemos capacidad de poder informar a las familias. Evidentemente no podemos hacer investigación de todas las enfermedades minoritarias porque sería un fracaso, porque no podríamos dar respuesta a tanta complejidad. Pero sí que tenemos que estar bien posicionados en todas estas redes de centros de alta especialización y no solo para dar respuesta a los pacientes que vienen a Sant Joan de Déu, sino para dar respuesta a todos los pacientes españoles. Aprovechando el proyecto de investigación que nos ha financiado Sonrisas KCNQ2, vamos a llamarla así, hemos hecho un registro nacional de pacientes KCNQ2. Aprovecho también para agradecer a la Sociedad Española de Neurología Pediátrica por hacer de intermediario para poder dar a conocer el proyecto de investigación a todos los neuropediatras españoles. Todos han colaborado. Podemos decir que tenemos actualmente unos 45 pacientes en toda España, con lo cual, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es importante, registrar bien los pacientes. Entonces, estando en estas redes, tú sabes que en Australia se está haciendo ya el clinical trial en ratones de oligonucleótidos antisentido. Sabes quién es el grupo europeo que trabaja en KCNQ2. Ahora mismo hay un proyecto europeo de enfermedades minoritarias, un joint de la Comunidad Europea. Es un proyecto que se ha financiado un reposicionamiento farmacológico. El es que haya que estén bien interesados en enfermedades
actualizando. Y si mañana hay un tratamiento en KCNQ2, pues mandaremos a los pacientes, a los candidatos, para hacer todos estos tratamientos específicos. Y un poco lo que comentabas, Carlos, que Ese no es el podemos camino, abarcar todas las enfermedades. es que ese es hay el que estar camino, clarísimo. Desde luego que esta labor informativa es fundamental para que bueno, pues se llegue al máximo de personas posibles. Yo tengo que despediros desde este sitio fantástico donde estoy ahora mismo, que está empezando a hacer un poco de fresquito, no creáis, desde un hórreo, por eso vamos a denominar esta sección las conversaciones bajo el hórreo, porque bueno, espero que no sea la última. Espero poder emplazaros para una segunda sesión. Me han quedado cosas en el tintero. Quiero que hablemos algunas otras cosas. Por favor, gracias. Bueno, es que no sé ya ni qué deciros, porque de verdad es muy importante para nosotros el poder contar con vosotros, poder contar con profesionales, con el talento y que os explicáis también, ¿no? Además. Entonces, bueno, os emplazo a una segunda conversación. Lo hablamos durante estas semanas y 1.000.000 de gracias, de verdad, es lo único que puedo deciros, 1.000.000 de gracias. Hasta aquí la primera parte de nuestra primera conversación bajo el hórreo. A mí me ha parecido muy interesante, espero que a vosotros pues, os haya gustado y me quedo con una frase, la frase que ha dicho Carlos López Otín, que el diagnóstico podría ser muy rápido. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer para que ese diagnóstico sea rápido? De momento, emplazar a estos 4 pedazos de profesionales a una segunda conversación. El próximo capítulo quizá os interese que hablemos acerca de la estimulación sensorial. Invitaremos a 4 personas igual de interesantes que en este capítulo. Muchas gracias. Adiós.